Hoy aquí en Paranormal abordaremos la narración sobre la niña en la caja. Veremos y desvelaremos los misterios que encierra. Vamos a escuchar este nuevo relato. Los invitamos a suscribirse. Vamos a escucharlo. El hallazgo de la niña en la caja fue un misterio que nunca dejó de perseguir a quienes lo conocieron. Una fría mañana de 1957, el cuerpo de una niña pequeña fue encontrado dentro de una caja de cartón en un bosque aislado, sin signos de violencia evidentes. El terror no provenía solo de la macabra escena, sino del hecho de que nadie sabía quién era ni de dónde había venido. Los detectives, frustrados, comenzaron a preguntarse si acaso el cuerpo había sido abandonado por alguien cercano, alguien que, con un corazón frío, había dejado a una niña sola en la oscuridad. Pero lo peor de todo fue el silencio que rodeaba la caja, como si estuviera protegiendo un secreto mucho más oscuro de lo que nadie podría imaginar. Los meses pasaron, pero la niña en la caja seguía siendo una sombra en la ciudad. Mientras los oficiales trataban de identificarla, se extendieron rumores extraños. Algunos hablaban de la presencia de extrañas figuras en el lugar donde se había encontrado el cuerpo, como si la niña aún estuviera allí, observando desde el más allá. Los ojos de los habitantes brillaban con una mezcla de miedo y compasión, preguntándose si realmente había sido víctima de un asesinato o si algo más, algo sobrenatural, estaba detrás de su muerte. En la noche, algunos decían haber sentido un frío inexplicable que los rodeaba, un escalofrío en el aire, como si un alma solitaria intentara comunicarse a través de los vientos oscuros. La caja parecía guardar un extraño poder, uno que influía en todos los que se acercaban. Aunque la policía había removido el cuerpo y cerrado el caso, muchos afirmaban haber sentido una extraña presión cuando se acercaban al lugar del hallazgo. Algunos veían sombras entre los árboles, otros escuchaban susurros lejanos que provenían del interior del bosque, aunque no había nadie allí. Los más sensibles decían que la niña, aunque muerta, aún estaba atrapada en el limbo, y su espíritu buscaba una justicia que nunca llegó. Cada vez que alguien se acercaba al lugar, se sentían observados, como si la pequeña alma estuviera acechando desde el otro lado, esperando que alguien resolviera su trágico destino. A lo largo de los años, el caso de la niña en la caja se convirtió en una leyenda urbana aterradora. Aunque nunca se resolvió, la historia fue transmitida de boca en boca, cada vez más macabra y misteriosa. La gente comenzó a decir que si alguien mencionaba su nombre en voz alta cerca del bosque, algo terrible ocurriría. Nadie podía explicar por qué,
pero había quienes juraban haber visto la figura de una niña pequeña, vestida con ropas rotas, parada en las orillas del bosque, como si estuviera esperando ser encontrada una vez más. El misterio del caso, lejos de desvanecerse, parecía dar lugar a una historia aún más oscura, donde la niña se convertía en una sombra que se deslizaba entre los vivos, buscando lo que nunca obtuvo respuestas. Cada nueva pista que surgía solo complicaba más la identidad de la niña. A lo largo de los años, muchos se atrevieron a investigar, pero las respuestas siempre resultaban esquivas. Unos decían que había sido una niña perdida, abandonada por su propia madre, pero nunca se halló evidencia de esto. Otros aseguraban que la niña era una víctima de un crimen aún no resuelto, una tragedia de la que nadie quería hablar. Cuanto más intentaban descubrir su identidad, más se sumergían en una espiral de confusión y desespero. Había quienes decían que si de verdad alguien encontraba la verdad, algo terrible sucedería. Quizás la niña nunca quería ser identificada. Tal vez ella misma deseaba que su historia se convirtiera en un misterio sin fin. Un misterio sin fin. En eso quería convertir su historia. Qué necesidad de tener que llegar hasta ese punto y haber tenido que quedar atrapada en este plano con diferentes creencias. Tomémonos un momento, descansemos. Si les está gustando, denle like y ya continuamos y detémonos un poco y vamos a continuar con este relato de la niña en la caja. Sigamos a ver qué nos dispara su historia y qué más misterios encierra dentro de ella. Las leyendas comenzaron a contar que quien se atreviera a acercarse demasiado a la caja sería maldito. Durante años, algunos valientes intentaron encontrar el lugar exacto donde el cuerpo de la niña había sido descubierto, pero todos regresaban con historias extrañas. Algunos aseguraban haber visto una niña pequeña que los observaba a través de las sombras, mientras que otros decían haber sentido una presión en el pecho, como si la niña estuviera pidiendo ayuda. ¿Era esa niña un espectro buscando venganza o simplemente un alma perdida atrapada entre este mundo y el siguiente? Cada persona que se acercaba se veía obligada a preguntarse si estaba viendo algo real o si el terror era un producto de su propia imaginación. El hallazgo de la niña parecía haber desencadenado un fenómeno de terror inexplicable en el pueblo. Con el tiempo, aquellos que se mudaron a las casas cercanas comenzaron a contar historias aún más perturbadoras. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban a medianoche y la sensación constante de que alguien estaba observando desde la oscuridad. Los más sensibles hablaban de una presencia fría, una que nunca se marchaba del vecindario. Algunos comenzaron incluso a creer que la niña, aún en su muerte,
había creado un lazo invisible con el lugar de su final. Era su alma la que nunca había encontrado paz, o algo mucho más oscuro, una entidad que se había adueñado de su sufrimiento y estaba ahora atormentando a los vivos. El caso no solo dejó una huella en los habitantes, sino que también despertó una profunda empatía en aquellos que oían su historia. La idea de una niña tan vulnerable, abandonada de esa manera, tocó los corazones de muchos. Cada vez que alguien hablaba del caso, se hablaba no solo de un asesinato sin resolver, sino de una niña solitaria que había vivido en un mundo cruel y frío. A medida que los años pasaban, algunos comenzaban a decir que lo peor no era el hecho de que la niña hubiese sido abandonada, sino que su historia nunca había sido escuchada, que su sufrimiento había quedado atrapado en las sombras, sin una voz que pudiera contar lo que realmente sucedió. Algunos sostenían que la niña había encontrado una forma de comunicarse, aunque nadie podía entenderla. Con el paso de los años, más de uno afirmó haber tenido tantos sueños extraños en los que la niña de la caja los miraba fijamente, como si intentara decirles algo, como si pidiera ayuda. Algunos psicólogos que se adentraron en el caso hablaban de la posibilidad que la niña, en su sufrimiento, hubiera dejado una huella psíquica, algo que trascendería más allá de la muerte. Pero no todos creían que el sufrimiento de la niña pudiera ser interpretado de esa manera. Algunos decían incluso que los sueños eran simplemente producto de mentes perturbadas, mientras que otros creían que era la misma niña tratando de encontrar consuelo en medio de la oscuridad. La historia de la niña en la caja sigue sin resolverse, pero la empatía que despierta es algo que persiste en la memoria de quienes la conocen. A través de los años, se ha convertido en un recordatorio sombrío de las tragedias olvidadas, de las almas perdidas que nunca encuentran consuelo. Aunque nunca se encontró la identidad de la niña, ni se descubrió la verdad sobre su muerte, su historia sigue viviendo en aquellos que la siguen recordando. Y mientras algunos sigan buscando respuestas, otros simplemente sienten una conexión inexplicable con la niña, como si de alguna manera ella nunca hubiera dejado de estar ahí, en la oscuridad, esperando a ser encontrada. Hasta aquí ha llegado la historia el día de hoy. Nos deja bastantes reflexiones y cosas pendientes este relato de la niña en la caja y el terror que puede causar muchas veces el anclarnos o el apegarnos a un lugar o a algún momento, dejándonos condicionar y viviendo en la caja. Esperamos que hayan disfrutado mucho el día de hoy, que tengan una muy buena noche. Somos Paranormal.